vamos a explicar el proceso de excreción. La excreción consiste en la eliminación de los productos de desecho que provienen del metabolismo de las células. Esos productos de desecho tradicionalmente se piensa que se eliminan a través de los riñones, pero no, hay más órganos implicados en el proceso. Están implicados el aparato respiratorio, el hígado, las glándulas sudoríparas y el aparato urinario. Veamos este esquema aquí de circulación de la sangre. Tenemos un capilar sanguíneo por donde vienen sustancias como por ejemplo son los nutrientes y el oxígeno que van a pasar del capilar a las células, que son el combustible que necesitan las células para realizar sus funciones. Una vez que realizan esas funciones, las células van a producir estas bolitas rojas, que serían el CO2 y la sustancia de desecho, que vuelven a retornar a la circulación sanguínea. Por lo tanto, os he puesto aquí las bolitas azules, serían los nutrientes y el oxígeno, y las bolitas rojas serían el CO2 y la sustancia de desecho. Las bolitas azules salen del capilar sanguíneo a las células, las bolitas rojas, el CO2 y los nutrientes y la sustancia de desecho, entran a los capilares sanguíneos procedentes de las células. ¿Cuáles son esas sustancias de desecho? Pues son fundamentalmente la urea procedente del metabolismo de las proteínas, el ácido úrico procedente del metabolismo de los ácidos nucleicos, el CO2 que proviene de la respiración y sustancias tóxicas pues que vienen del consumo de alcohol, de medicamentos, de determinado tipo de fármacos, de drogas, etc. La principal función de excreción la realiza el aparato urinario. El aparato urinario, que está compuesto por los riñones, tenemos aquí el derecho y el izquierdo, de los que bajan unos conductos que se llaman uréteres, la vejiga y la uretra, pues es el encargado de regular la cantidad de agua que hay en los tejidos. En ese agua van disueltas sales minerales, por lo que también va a regular la concentración de sales minerales y asimismo regula el pH de la sangre. En definitiva, participa en el mantenimiento de lo que se llama la homeostasis del cuerpo. ¿Qué es la homeostasis? Pues es la capacidad del cuerpo para tener un equilibrio en su medio interno estable. Por ejemplo, los niveles de glucosa deberían de estar en condiciones de salud en torno a los 100 miligramos por decilitro. El pH debería estar entre 7,35 y 7,45. La temperatura corporal entre 36,1 y 37,2. Estos serían, por ejemplo, unos niveles óptimos de homeostasis. En los riñones, pues por ejemplo, de las sustancias que eliminan, abundan por ejemplo la urea y el ácido úrico, aunque también elimina otras sustancias tóxicas. Las glándulas sudoríparas excretan sudor, que es agua y sustancia de desecho, que tiene una composición tan similar a la orina que os la he puesto aquí. Fijaros, orina, sudor. El agua en la orina es del 95%, en el sudor es del 99%. Sales minerales 2%, 0,6 en el sudor, sustancias orgánicas 3, 0,4, pero tienen una composición muy similar. ¿Por qué el sudor es termorregulador? Pues porque cuando hace calor se produce el sudor que sale y refresca la piel, con lo cual baja la temperatura corporal para poder luchar contra esas situaciones de calor. El hígado, bueno, pues el hígado es un órgano muy importante que elimina productos del metabolismo de los fármacos a través de la bilis, esas sustancias tóxicas, y también producto de la destrucción de la hemoglobina de los glóbulos rojos viejos. Se producen otras sustancias que también van eliminadas en la bilis, que como sabéis se acumulan en la vesícula biliar y luego son vertidas al intestino y se eliminarían ya finalmente a través de las heces. Pero el hígado también elimina una pequeña cantidad de colesterol y de otras sustancias tóxicas. Y por último el aparato respiratorio, que obviamente lo que va a eliminar es ese dióxido de carbono que se produce en la respiración celular, en las mitocondrias de las células. Aquí tenemos la anatomía de lo que sería el aparato urinario, que está formado, pues, como he dicho, por los riñones. Los riñones son unos órganos de unos 12 centímetros de longitud que se encuentran situados en la parte posterior, lo veis aquí, de la cavidad abdominal, los riñones y la vejiga urinaria, y a ambos lados de la columna vertebral. Esta sería una visión lateral, esta una visión posterior, con la columna aquí, se ve que están a ambos lados, y esto sería un corte transversal. ¿Dónde se localizarían aquí los riñones? Bueno, pues los riñones serían estas estructuras que estoy pintando yo de amarillo. Eso sería en una visión transversal. Bueno, los riñones son los responsables de limpiar la sangre de los productos de desecho procedentes de ese metabolismo celular. ¿Cómo llega la sangre a los riñones? Pues va a llegar a través de la arteria renal y va a salir a través de la vena renal. Arteria es el vaso que entra, vena es el vaso que sale.
Ojo, muy importante, la arteria renal viene con sangre con desechos para ser limpiada y la vena renal sale con sangre limpia, que normalmente hay un pensamiento erróneo de arteria es sangre limpia, vena es sangre sucia y no es así. Esta arteria viene con sangre con desechos para ser limpiada y sale a través de la vena renal de manera limpia. De los riñones, ¿vale? Salen dos conductos que se denominan uréteres, ¿vale? Que van a parar a la vejiga urinaria y la vejiga urinaria elimina la orina al exterior a través de la uretra. La uretra en los hombres tiene una longitud de 16-20 centímetros, en las mujeres solo una longitud de 4 centímetros. En los hombres tiene una doble función, sirve para eliminar la orina y también sirve para la eyaculación del semen. En las mujeres solamente tiene la función de eliminación de la orina, es decir, es un conducto totalmente independiente. Aquí vemos cómo se produce la micción, que es la eliminación de la orina al exterior. Bueno, esto ocurre de la siguiente manera. Aquí tenemos el llenado de la vejiga. Bueno, pues cuando la vejiga tiene una cantidad de orina suficiente, se produce ese reflejo de micción, que es las ganas de ir a hacer pipí, y se evacúa esa orina. Esto se produce normalmente varias veces al día. Se produce la contracción de los músculos y se elimina la orina. Esta micción es involuntaria en los bebés y a medida que van madurando, pues ya se ejerce de manera voluntaria en los adultos. Veamos ya cómo se efectúa el proceso de filtración de la sangre en el interior de los riñones. Vamos a empezar con las partes del riñón. La parte externa del riñón, veis aquí un riñón que tiene su característica forma de habichuela, se llama corteza. La parte interna se va a llamar médula. Esa parte interna está recorrida por unas estructuras que tienen forma de triángulo, de pirámide, que se va a denominar pirámide renal. Esas estructuras van a verter todas a esta zona central que recibe el nombre de pelvis. La pelvis va a verter al uréter, el uréter va a verter a la vejiga a la uretra y de la uretra al exterior. ¿Qué hay dentro de la médula y dentro de la pelvis renal? Bueno, pues lo que hay dentro son las células de los riñones que reciben el nombre de nefronas. Se estima que hay más de 1 millón de células en cada uno de los riñones, ¿vale? Las nefronas permiten filtrar 180 litros de plasma al día. Obviamente no tenemos tanta sangre, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra sangre pasa muchas veces por los riñones al cabo del día, pero de esos 180 litros de plasma filtrados solo se van a producir al día 1,5 litros de orina. Es decir, que de cada 125 mililitros más o menos que va a pasar por la nefrona, se va a producir solo 1 mililitro de orina. 125 mililitros de plasma filtrado, solo 1 mililitro de orina. Bueno, ¿qué son las nefronas? Las nefronas es toda esta estructura de aquí que parece tan complicada. Bueno, pues son unos pequeños tubos cerrados en un extremo. Es decir, este es su extremo ciego y luego tienen este recorrido. Este extremo ciego, ¿cómo se pone en contacto con la sangre que viene a filtrar? Vamos a ver el recorrido. Bueno, pues entra la sangre a filtrar al riñón a través de la arteria renal, que lo hemos explicado anteriormente, y esa sangre se mete dentro de la nefrona en una estructura que se llama glomérulo de Malpighi, lo tenéis aquí también, ¿vale? Ese glomérulo es un montón de capilares sanguíneos que se disponen como un ovillito cerrado y entran en contacto con la nefrona. Aquí se filtra la sangre, luego parte se va a reabsorber, pero aquí se filtra y va a parar la sangre filtrada desde el glomérulo de Malpighi al segundo punto, que es el número 2, que recibe el nombre de cápsula de Bowman, que es esta estructura que rodea al número 1, que sería el glomérulo. De la cápsula de Bowman, el recorrido que se sigue, veis que sigue por aquí, es al 3, túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado proximal sigue circulando, ¿vale? Va a entrar en contacto con esta zona de aquí, que tiene forma de U, que recibe el nombre de asa de Hemle. Y desde la asa de Hemle entra al túbulo contorneado distal, que sería el número 5. Túbulo contorneado distal iría al 6, que es el conducto colector, y ahí ya lo que tenemos es orina producida.
¿Del 6 a dónde iríamos? El 6 en este dibujo sería esta parte de aquí. Pues iríamos al 7. ¿El 7 cuál es? La pelvis renal, esa zona central del riñón donde se recoge toda la orina producida en todo ese millón de nefronas del riñón. De la pelvis renal vamos al uréter, del uréter a la vejiga, de la vejiga a la uretra y ya al exterior. ¿Qué ocurre en todo este entramado de células y capilares? Bueno, pues ocurre lo siguiente. La sangre que llega a ser filtrada a través del glomérulo de Malpighi no se filtra totalmente, sino que las células sanguíneas y las proteínas se quedan atrás y se filtra agua, urea, ácido úrico, glucosa, vitaminas, sales minerales, aminoácidos. Por lo tanto, en principio tiene una composición similar a la sangre, pero obviamente todo eso que ha sido filtrado yo no lo quiero desperdiciar y eliminarlo a través de la orina, porque ahí hay cosas que a mí me sirven de alimento. Bueno, pues esto que ha ocurrido en la cápsula de Bowen, en el túbulo contorneado proximal se empieza a reabsorber el qué, pues lo que yo necesito, que es glucosa, vitaminas, sales minerales y aminoácidos. Eso en el túbulo contorneado proximal, que es donde se ejerce la mayor parte de la reabsorción. En el asa de Hemble, que da esta estructura con forma de U, se reabsorbe todavía parte de agua y sales minerales. Y ya en el túbulo contorneado distal casi no se reabsorbe nada, solo algunos iones. De tal manera que lo que llega al conducto colector, ¿vale?, es lo que se había filtrado de aquí y no se ha reabsorbido de aquí. Por lo tanto, es ese agua, esa urea y ese ácido úrico y algunas sales minerales en función de cómo se encuentre el organismo, si hay que eliminar más o menos. Eso es lo que se eliminaría a través del conducto colector, que es ya la orina en sí misma. Y del conducto colector, como hemos dicho, pelvis, uréter, vejiga, uretra y al exterior. Por lo tanto, la sangre se filtra prácticamente toda, menos agua y proteínas. Luego se reabsorbe lo que nosotros queremos y lo que no se reabsorbe, que ya se había filtrado al principio, es lo que se queda al final produciendo la orina. Dentro de la excreción vamos a hablar de las enfermedades que afectan fundamentalmente al aparato urinario, puesto que de los otros aparatos ya hemos hablado en los temas correspondientes. Comenzamos con la insuficiencia renal. La insuficiencia renal consiste en una disminución de la función renal. Se filtra la sangre insuficientemente en el interior de las nefronas y puede ser o muy bien una insuficiencia renal aguda, que es aquella que aparece de una manera brusca y produce muy poquita cantidad de orina. Tras el tratamiento, el riñón normalmente recupera su función. Vemos aquí un riñón normal. En la insuficiencia renal aguda aparece inflamado. O bien puede ser una insuficiencia renal crónica. La crónica se produce de una manera progresiva. Como hay una filtración insuficiente, pues se van a acumular los tóxicos en sangre, se va a producir poquita orina y al final va a acabar destruyendo las nefronas y va a originar esta estructura tan deforme en la que vemos que el riñón, como aquí vemos una foto real, como de afectado se ve cuando la insuficiencia renal es crónica. Están súper deteriorados. Sintomatología que puede presentar, pues náuseas, vómitos, convulsiones, desmayos e incluso puede conducir a la muerte. Otra enfermedad serían los cálculos biliares. ¿Cuándo se producen los cálculos biliares? Pues se producen cuando tenemos una alta concentración en la orina filtrada de determinadas sustancias. Como están muy concentradas, acaban precipitando porque la disolución está saturada y acaban formando esas piedras. ¿De qué suelen ser? Suelen ser de calcio y de ácido úrico. Esas piedrecitas se van acumulando en la pelvis renal. Si esas piedrecitas tienen un tamaño pequeño, pues pueden salir de pelvis tranquilamente por el uréter y ser eliminadas a través de la orina. Pero si ya adquieren un diámetro grande, pueden llegar a obturar los uréteres, lo vemos aquí. Y eso origina otra enfermedad, que es el cólico nefrítico, que produce mucho dolor, orina con sangre, fruto de que se ha raspado en esta zona y entonces se ha originado daño, vómitos, sudoración, etc. En el caso del cólico nefrítico, si no se consigue disolver esos cálculos con tratamiento farmacológico, hay que hacerlo a través de láser o de ultrasonido, que son los que los destruirían. Vamos con la nefritis. Bueno, la nefritis es una inflamación del riñón. Sus síntomas característicos son dolor, escalofríos y fiebre. Aquí vemos las neuronas inflamadas. Esto sería la cápsula de Bowen y el glomérulo inflamado. Y como vemos aquí en este corte del riñón, las pirámides están inflamadas. Externamente se ven como unas manchas blancas.
Y ya para terminar, hablamos del cáncer, que como sabéis el cáncer es un crecimiento masivo de células anormales. Aquí tenemos un carcinoma que va invadiendo el resto de los tejidos, aquí lo veis de manera real, y como consecuencia pues los riñones poco a poco van perdiendo su funcionalidad. Y para terminar vamos a hablar de las enfermedades que pueden afectar a la vejiga urinaria. La cistitis. Bueno, la cistitis es una inflamación de la vejiga urinaria. Generalmente está relacionada con una infección, entonces se suele tratar con antibióticos. ¿Y qué va a provocar? Pues micciones frecuentes y dolor y escozor al miccionar. Veamos cómo se produce. Tenemos aquí una persona sana en la que el vaciado de la vejiga elimina posibles bacterias que puede haber. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra vejiga y nuestra uretra libres totalmente de bacterias intestinales, pero si no ha habido, por ejemplo, una higiene correcta, pueden pasar bacterias de la zona del recto, el Escherichia coli, hasta la zona de las vías urinarias y pueden ascender. Esas bacterias se van pegando a la superficie de la pared y originan lo que se denomina la cistitis. Aquí tenéis la bacteria, está en la pared de la vejiga y es lo que origina esas micciones frecuentes y ese dolor al miccionar. Y otra enfermedad sería la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? Pues es la pérdida de orina. La pérdida de orina se puede deber a dos motivos principales. Una de ellas se llama incontinencia de esfuerzo, que es cuando hacemos movimientos de contracción del abdomen, como por ejemplo toser o estornudar. Se ejerce una presión y se produce la pérdida de orina. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres embarazadas después de dar a luz, tienen el suelo pélvico, la musculatura más débil, y entonces al toser o estornudar pues pueden perder pequeñas cantidades de orina. Y luego está la incontinencia de urgencia, que es cuando se dice que tenemos una vejiga hiperactiva, es decir, que nuestro músculo se contrae antes de que la vejiga esté llena y entonces se producen esas pequeñas pérdidas de orina. Y hasta aquí terminamos con lo que sería la función de excreción en el organismo.